Bueno, no estoy del todo seguro de lo que puedo aportar. En realidad, se trata de lo que todas esas mujeres valientes me han contado una y otra vez. Una traición inesperada y devastadora ha sacudido los cimientos mismos de la familia real. El Día de los Honores Reales, que debía ser un símbolo de unión, tradición y fastuosidad, terminó convirtiéndose en el epicentro de un escándalo que nadie habría podido imaginar. Lo que estaba pensado como un escaparate de la fortaleza de la monarquía frente al mundo entero, se transformó en un escenario de intrigas, engaños y manipulaciones ocultas, dejando al descubierto fracturas profundas en la estructura familiar. La pregunta que todos se hacen es inevitable. ¿Qué precio deberá pagar la corona por semejantes revelaciones? ¿Y quién logrará salir indemne de este huracán? Te invitamos a descubrir con nosotros los impactantes detalles de la traición de la reina Camila. La aparente unidad que había mantenido cohesionada a la familia real durante décadas parece resquebrajarse de manera alarmante. Según fuentes cercanas a Palacio, la reina Camila y sus nietos fueron apartados deliberadamente de ciertos privilegios reales, después de que el príncipe Guillermo sacara a la luz una serie de planes secretos de Camila, dirigidos directamente contra sus hijos. Al parecer, la reina habría intentado minar la posición del príncipe Jorge y de la princesa Carlota, una maniobra que obligó a Guillermo a actuar con firmeza para proteger a los suyos. Cuando el rey Carlos III se enteró de estas intrigas despreciables, reaccionó con rapidez y sin dudar ni un instante. Retiró de inmediato a Camila y a sus nietos de cualquier papel central dentro de la familia real. El golpe fue tan inesperado que la opinión pública quedó conmocionada. El gran salón del palacio, escenario habitual de ceremonias solemnes, se transformó de pronto en algo semejante a una sala de juicios. A través del sistema de altavoces, se reprodujeron grabaciones secretas que revelaban las manipulaciones de Camila. Frente a una audiencia compuesta por diplomáticos, dignatarios y periodistas, el rey proclamó con firmeza que tanto ella como su descendencia no tendrían ya cabida alguna en el futuro de la monarquía británica. Las repercusiones fueron inmediatas y resonaron en todo el planeta. Los medios internacionales calificaron este hecho como la purga interna más dura en la familia real desde la abdicación de Eduardo Botno. Analistas y expertos debatieron durante días sobre los orígenes del escándalo y sus posibles consecuencias a largo plazo, mientras que en las redes sociales se desató una ola de teorías, comentarios y especulaciones. La opinión pública se dividió. Algunos consideraban que la exposición pública de Camila era una medida necesaria para salvar la institución, mientras que otros se preguntaban si no se trataba de una humillación excesiva. Durante el tradicional desfile militar en el balcón de Buckingham, la tensión era palpable pese a las sonrisas medidas. El uniforme rojo impecable del príncipe Guillermo brillaba bajo el sol, pero su expresión transmitía cautela. A su lado, Catalina, vestida de azul suave, mantenía a sus hijos cerca de ella. El joven príncipe Jorge, con apenas 11 años, mostraba ya la madurez fruto de la guía de sus padres. Carlota saludaba al público con entusiasmo infantil, mientras que el pequeño Luis, con sus 7 años, aportaba un aire juguetón a un momento cargado de solemnidad. Tras años de enfrentarse a la presión pública y a luchas internas, Guillermo y Catalina habían aprendido a proyectar serenidad y modernidad, aunque sabían que ninguna cámara podía captar por completo el peso real que soportaban. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida de unidad, las tensiones internas crecían en silencio. En los jardines privados del palacio se produjo un incidente inquietante. Mientras jugaba al escondite con sus hermanos, la princesa Carlota fue empujada bruscamente por Freddie Parker Bowles, nieto de la reina Camila de 13 años. La caída no fue un accidente inocente. Carlota terminó con su vestido blanco manchado y las rodillas raspadas en el césped. Sorprendida y dolorida, rompió a llorar. Freddie, en cambio, se inclinó hacia ella con una sonrisa descarada, sin mostrar un ápice de arrepentimiento. El príncipe Jorge reaccionó de inmediato.
La ira brilló en sus ojos infantiles al ver a su hermana en el suelo. Corrió hacia ella, le tomó la mano y se preparó para encararse con Freddy. La tensión se hizo más densa cuando Camila, observando la escena con una bandeja plateada de té en sus manos, intervino con palabras que helaron el ambiente. «Los hijos de Guillermo siempre están demasiado mimados», comentó con frialdad, mirando las lágrimas de Carlota como si no tuvieran importancia. Añadió con un tono aún más duro: «Tienen que aprender a valerse por sí mismos. No pueden llorar por cualquier cosa». Nadie ofreció consuelo a la niña, salvo el silencio incómodo y las miradas contenidas del personal. El comentario cayó como una losa. Un lacayo se removió inquieto. Un instructor apretó con fuerza la carpeta que sostenía, y una niñera apartó discretamente una lágrima. El príncipe Guillermo, que había presenciado toda la escena a distancia, sintió como la ira le invadía. En cuestión de segundos se acercó, se arrodilló, tomó a Carlota en brazos y le susurró palabras tranquilizadoras. «Está bien, mi amor. Papá está aquí». Su instinto protector fue inmediato, pero su mirada no se apartó de Camila, que permanecía erguida sosteniendo la taza de té, con el mismo gesto imperturbable que Guillermo recordaba de su infancia. Un rostro frío, inmune a cualquier desafío. Catalina, visiblemente afectada, agarró el brazo de su esposo y le susurró con voz temblorosa: «¿Lo viste? Esto no es un simple juego de niños, es algo intencional. Nos está poniendo a prueba», pensó Guillermo con la mandíbula tensa. En ese instante, tomó una resolución inquebrantable. Jamás permitiría que Camila volviera a manipular o poner en riesgo la seguridad de sus hijos. Abrazó con fuerza a Carlota, observando con severidad el desafío insolente en la mirada juvenil de Freddy, como quien lanza una promesa silenciosa. Si era necesario, él intervendría con toda la firmeza que la situación exigiera. Afuera, el clamor del público continuaba entre vítores y aplausos, ignorante de la batalla silenciosa que se libraba tras los muros del palacio. En cuestión de horas, los canales internos de la corte se movilizaron para minimizar el incidente. Los asesores reales intentaron borrar cualquier indicio de conflicto y restar importancia al empujón de Freddy. Sin embargo, los tabloides británicos no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido. Filtraron rumores sobre tensiones tras bastidores durante la ceremonia y mencionaron la inesperada caída de la princesa Carlota. Para Guillermo, aquello no era un simple tropiezo ni un accidente infantil. Sabía que tenía un peso simbólico mucho mayor. Ese gesto marcaba el inicio de un conflicto profundo, capaz de poner a prueba la unidad de toda la familia real. La verdadera incógnita era: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Camila para asegurar su lugar en el corazón mismo de la monarquía? El camino sombrío hacia el poder. La ambición de Camila no había nacido de la noche a la mañana. Se había gestado en silencio durante décadas, alimentada por un deseo constante: consolidar la posición de su familia dentro de la realeza británica. Desde su juventud, cuando visitaba Clarence House, se detenía a contemplar los espejos dorados y las vitrinas donde reposaba la corona de la reina María. En aquellas visitas, su imaginación volaba. Se veía a sí misma en la futura coronación de Carlos, acariciando en secreto la idea de que su propio linaje, la familia Parker Bowles, no permanecería eternamente en un papel secundario o marginal. En mayo de 2023, mientras Carlos III era coronado en la majestuosa abadía de Westminster, Camila se situaba un paso detrás de él, con la vista fija en los símbolos de poder. En su interior crecía una convicción inquebrantable. Algún día, su descendencia ocuparía un lugar central en la dinastía real. Aquello no era simplemente vanidad o capricho. Se trataba de una ambición forjada en la creencia de que la movilidad social y la determinación podían abrir puertas que parecían selladas. A sus ojos, sus nietos merecían mucho más que invitaciones protocolarias o privilegios efímeros en ceremonias de rutina. Para el año 2025, sus planes habían tomado forma con una claridad calculada. Camila veía en Freddy a un futuro consejero del próximo monarca, un joven preparado para influir desde la sombra.
y en su nieta, Elisa López, visualizaba a una figura destinada a brillar, inteligente, carismática y fotogénica, alguien con potencial para convertirse en un pilar de la realeza y eclipsar incluso a los herederos Windsor en la opinión pública. Para Camila, aquello no era una intrusión, sino casi una misión de rescate. Garantizar que su familia, talentosa pero siempre relegada, alcanzara la notoriedad y el prestigio que en su opinión merecía. Sin embargo, se alzaba un obstáculo insalvable: el príncipe Jorge. Con apenas 11 años, encarnaba la continuidad de la monarquía, preparado con disciplina en la obediencia, el intelecto y el sentido del deber. A los ojos de Camila, Jorge representaba un muro que frenaba el ascenso de los Parker Bowles. Su popularidad incipiente y el cariño que despertaba entre el pueblo británico lo convertían en una amenaza directa para sus aspiraciones. La estrategia de Camila fue tan meticulosa como peligrosa. Si lograba sembrar dudas sobre la fortaleza y la resistencia de Jorge, podría abrir grietas en el camino sucesorio y en esas grietas colocar a su propia descendencia. Esperó el momento oportuno y lo encontró cuando Carlos III anunció un viaje de un mes a Canadá, ocupado en compromisos diplomáticos y ambientales. Con el rey ausente, la oportunidad era perfecta. Una noche, en el silencio del palacio, Camila abrió un gabinete cerrado con llave y extrajo de él papelería oficial de la corona. Tras años de observación, había perfeccionado un talento inquietante: la falsificación de la firma real. Con una precisión asombrosa, copió la rúbrica de Carlos y elaboró un documento falso. El edicto, aparentemente firmado por el propio monarca, ordenaba que el príncipe Jorge fuera inscrito de inmediato en la Escuela Real de Entrenamiento Aéreo. Un programa notorio por su dureza, diseñado para llevar a los cadetes al límite físico y psicológico. La intención de Camila era clara. No buscaba forjar un príncipe más fuerte, sino quebrar al futuro rey antes de que pudiera consolidar su autoridad. A lo largo de los años, Camila había ido tejiendo con paciencia una red de favores y lealtades cuidadosamente cultivadas. Con pequeños gestos de cortesía, promesas veladas y recompensas discretas, fue ganándose la confianza de figuras influyentes, especialmente dentro de ciertas organizaciones militares que, llegado el momento, podrían servirle de apoyo. Gracias a estos vínculos secretos, logró asegurar la cooperación de directores de programas que, a través de líneas de comunicación seguras, le garantizaban que los deseos de su majestad serían cumplidos sin cuestionamientos. La operación fue ejecutada con una precisión casi militar. El plan contemplaba que Jorge sería recogido antes del amanecer, cuando la mayoría del personal aún dormía, por un automóvil verde oliva que se detenía en una entrada lateral y oculta de Kensington Palace. La logística se calculó al detalle. Su regreso estaba medido al minuto para que sus padres permanecieran en la ignorancia y creyeran que todo transcurría con normalidad. Las sesiones estaban diseñadas para ser breves, de manera que se confundieran con actividades extracurriculares. Para otorgar legitimidad al plan, el secretario privado del joven príncipe, James Hartley, motivado por la ambición y el deseo de ascender en la jerarquía real, registró las sesiones en los documentos oficiales como clases especializadas de educación física y de historia viviente, supuestamente ordenadas de manera directa por Su Majestad el Rey. Con esa coartada, Camila se repetía a sí misma que nadie sospecharía nada, y que sus maniobras permanecerían invisibles a ojos de la corte. El príncipe Jorge, obediente y con el afán natural de complacer a su familia y cumplir con sus deberes, aceptó sin cuestionar las explicaciones de Hartley. Estaba acostumbrado a la disciplina real y asumió que aquellas exigencias formaban parte de su preparación como futuro monarca. Lo que no sabía era que detrás de cada ejercicio matutino se escondía una estrategia calculada, destinada a desgastarlo física y mentalmente. Y aunque acataba todas las órdenes con admirable disciplina, los primeros choques de aquel entrenamiento revelaban ya hasta dónde llegaba la influencia oculta de Camila,
moldeando silenciosamente el destino de la monarquía con una precisión despiadada. El calvario en los barracones, en el recinto militar donde lo habían destinado. Jorge se enfrentó a un mundo para el cual no estaba preparado. Los días eran una sucesión incesante de pruebas de resistencia. Marchas agotadoras con pesadas mochilas que lastimaban sus jóvenes hombros, circuitos de obstáculos que exigían cada músculo de su cuerpo, y lecciones de estrategia militar donde la obediencia absoluta era la única norma tolerada. Los instructores, siguiendo órdenes estrictas, no mostraban compasión alguna. Esperaban que mantuviera el ritmo sin importar la fatiga o el dolor, como si fuera ya un soldado adulto. El niño, pese al sufrimiento, regresaba cada jornada a Kensington Palace, ocultando bajo una sonrisa entrenada los moretones y el cansancio. Sus ojos empezaban a mostrar ojeras profundas y, en ocasiones, una leve cojera delataba el desgaste físico que intentaba disimular. Poco a poco, Jorge aprendió el difícil arte de la perseverancia silenciosa, soportar en soledad y ocultar sus heridas al mundo. Por las noches, en la intimidad de su habitación, se cubría los ojos con las manos hasta que las lágrimas cesaban, evocando la imagen firme y tranquilizadora de su padre para hallar valor en esos momentos de fragilidad. Mientras tanto, desde su estancia en Clarence House, Camila recibía cada día informes codificados enviados por James Hartley. Leía cada reporte con una sonrisa satisfecha, observando cómo el joven príncipe se esforzaba por cumplir con las expectativas imposibles que se le habían impuesto. Para ella no era crueldad, sino estrategia. Una sinfonía cuidadosamente dirigida de control y manipulación, todo bajo la fachada de un supuesto deber real. No obstante, mientras Camila se sentía confiada en el éxito de su plan, Catalina, madre de Jorge, comenzaba a notar detalles inquietantes que no podía ignorar. Veía el cansancio inusual en el rostro de su hijo, la forma en que rechazaba ciertos alimentos con desgana y la alegría forzada que exhibía para ocultar su incomodidad. Los pequeños indicios se acumulaban. Calcetines llenos de barro en cajones equivocados, una cojera que los compañeros de escuela habían mencionado con preocupación y un brillo extraño en su mirada que hablaba de esfuerzo más allá de lo normal. Cada una de esas señales componía un mosaico alarmante, un cuadro que Catalina, con el instinto de madre, estaba decidida a descifrar. Cada noche, al acostarlo, Catalina acariciaba suavemente el cabello de su hijo, y con voz baja y llena de ternura, le preguntaba qué estaba ocurriendo. Jorge, sin embargo, permanecía en silencio. El miedo y el peso del deber sellaban sus labios. Hartley le había repetido hasta el cansancio que aquellas pruebas estaban ordenadas directamente por su abuelo, el rey. Esa instrucción convirtió la obediencia del niño en un arma en su contra, transformando su disciplina natural en un muro que le impedía dudar o rebelarse. Las madrugadas heladas, los ejercicios implacables y el agotamiento constante se convirtieron en un capítulo oculto de la vida del joven príncipe. A su corta edad, aprendió a soportar en silencio, a interiorizar el dolor y a mostrar al mundo un semblante sereno. Cada jornada era un examen, no solo de resistencia física, sino de carácter. Jorge se veía forzado a navegar en una peligrosa frontera entre la sumisión a lo que creía su deber y la necesidad de preservar su integridad personal. Y cuando parecía que aquella rutina interminable jamás llegaría a su fin, apareció un testigo inesperado. Una figura capaz de ver más allá de las sonrisas ensayadas y del disimulo. Alguien que podía confirmar la verdad sobre las duras pruebas que el niño estaba soportando en secreto. Ese testigo fue nada menos que Sir Timothy Lawrence. La intervención de Sir Timothy Lawrence. En una brumosa mañana de junio de 2025, Sir Timothy, vicealmirante retirado de la Marina Real y esposo de la princesa Ana, realizaba una inspección rutinaria en unos barracones del ejército, situados a las afueras de Londres. Reconocido por su impecable trayectoria, y sobre todo, por su inquebrantable brújula moral, Sir Timothy tenía un ojo entrenado para captar los más mínimos detalles en la disciplina militar.
Sin embargo, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Mientras caminaba por el campo de instrucción, observando a los cadetes realizar sus ejercicios, su mirada se detuvo en una figura que llamaba poderosamente la atención. Era un niño, un cuerpo pequeño que luchaba por mantener el equilibrio bajo el peso descomunal de una mochila militar casi tan grande como él mismo. Al acercarse, lo reconoció con estupor. Se trataba del príncipe Jorge, apenas de 11 años. Su pequeña silueta se inclinaba bajo la carga. El sudor empapaba su cabello, y sus pies temblaban por el esfuerzo desmedido. Un sargento gritaba órdenes severas a lo lejos. «Apresúrate, no te detengas. Si no puedes con esto, no sueñes con el trono». Jorge intentaba obedecer con todas sus fuerzas. Avanzaba paso a paso, pero las lágrimas corrían por su rostro enrojecido. Su pulso se desbocaba, y su pecho se agitaba como si estuviera a punto de colapsar. Lo que presenció Sir Timothy no era un entrenamiento legítimo, era maltrato disfrazado de disciplina. Programas de esa dureza estaban concebidos para reclutas adolescentes o adultos jóvenes, jamás para un niño. Su indignación fue inmediata. No perdió ni un segundo. Abandonó la inspección y, rompiendo el protocolo, solicitó audiencia urgente con el príncipe Guillermo. Su voz, cargada de alarma, no dejaba lugar a dudas. «Alteza, debo hablar con usted ahora mismo. Es acerca del príncipe Jorge». Al reunirse con Guillermo, relató cada detalle de la escena con precisión. Cómo había visto al niño vestido con uniforme militar completo, casi derrumbado bajo el peso de una mochila que igualaba su propio cuerpo, exigiéndole una resistencia imposible. El rostro de Guillermo palideció. La mezcla de estupor y rabia tensó su voz hasta el límite, cuando lanzó la pregunta que retumbó en la sala. ¿Quién dio permiso para esto? La gravedad de lo sucedido desencadenó una investigación inmediata, llevada a cabo de manera discreta, pero con una urgencia innegable. Muy pronto comenzaron a aparecer indicios inquietantes. El secretario privado del príncipe Jorge, James Harley, quedó en el centro de las sospechas cuando se descubrió que había canalizado 3 pagos significativos, imposibles de rastrear, que en conjunto sumaban $75,000, desde una cuenta offshore hacia un fondo privado vinculado directamente a Clarence House. A primera vista, las transferencias parecían inocuas. Estaban registradas bajo la vaga denominación de Servicios de Apoyo Especial. Sin embargo, para quienes conocían a fondo la maquinaria administrativa del palacio, aquel rastro financiero resultaba profundamente sospechoso. Un examen más minucioso reveló que detrás de esas operaciones se escondía una red de manipulación y engaño cuidadosamente diseñada. Se encontraron cartas falsificadas con la firma del propio rey, otorgando autorizaciones inexistentes. También se descubrieron sobornos entregados a individuos clave para ejecutar órdenes cuyo objetivo final era controlar y poner en peligro al joven príncipe. La minuciosa planificación de Harley había logrado camuflar todo como mandatos oficiales, lo que aseguraba la obediencia de Jorge y al mismo tiempo impedía que sus padres o el personal sospecharan de inmediato. El cerco en torno a Hartley se estrechó, bajo vigilancia constante y con un registro meticuloso de cada movimiento. Se acumulaban nuevas pruebas de manipulación y coerción. La investigación pintaba un retrato perturbador. La combinación de dinero, influencia y autoridad falsificada había sido utilizada para explotar la vulnerabilidad de un miembro infantil de la familia real. Lo que a simple vista parecía disciplina protocolaria, en realidad era una peligrosa trama de poder clandestino. Incluso los miembros más veteranos de la familia Windsor quedaron impactados al conocer estos hallazgos. La rápida intervención de Sir Timothy Lawrence había evitado daños mayores y al mismo tiempo sacado a la luz una red cuidadosamente oculta cuyo objetivo era doblegar al príncipe Jorge, bajo la apariencia de un entrenamiento. El incidente agitó a toda la monarquía. La necesidad de reforzar los sistemas de supervisión, garantizar la protección de los niños reales y replantear la responsabilidad ética se convirtió en un tema urgente.
Aunque los detalles se manejaron con suma cautela para proteger la imagen y la intimidad del joven príncipe, mientras en los pasillos del palacio se libraba esa batalla de investigación y contención, en otro lugar comenzaba a gestarse un nuevo estallido de caos. La caída de Camila y la familia Parker. En el castillo de Windsor, la princesa Carlota se preparaba para pronunciar un breve discurso durante la cena, un momento simbólico pensado para resaltar su creciente rol público. Sin embargo, justo minutos antes de salir al salón, ocurrió un sabotaje descarado. Alguien había cortado con tijeras su vestido rosa claro, arruinando el delicado tejido y comprometiendo su aparición. El ataque habría podido pasar desapercibido, tal vez atribuido a un accidente, si no fuera por la leal asistente de vestuario de Catalina, la más veterana de su servicio, quien presenció el acto y tuvo la precaución de grabarlo discretamente en su teléfono. En la grabación se veía a Elisa López, nieta de Camila, acercarse con gesto tranquilo para después irrumpir en escena con un vestido deslumbrante y tomar el lugar de Carlota. Con naturalidad y sin aparente culpa, Elisa pronunció el discurso entre aplausos y vítores de los invitados, acaparando la atención que correspondía a la pequeña princesa. La asistente, consciente de la gravedad de lo que había presenciado, aseguró el video mediante un cifrado especial y lo envió de inmediato al príncipe Guillermo. Al revisar las imágenes en privado, la furia del heredero fue incontenible. Comprendió que ya no se trataba de incidentes aislados, sino de una serie de acciones coordinadas con un propósito muy claro: socavar a sus hijos mayores y debilitar la línea de sucesión. Catalina, aunque visiblemente afectada por la crueldad de lo ocurrido, se mostró más firme que nunca. Tomó la mano de su esposo y le dijo con voz grave y decidida: «Esto termina aquí, Guillermo». El juicio ante el rey. A finales de julio, cuando el rey Carlos regresó de su viaje a Canadá, no fue recibido con la habitual ceremonia de bienvenida, sino con un ambiente de tensión inusitada. En una sala privada de Buckingham Palace, Guillermo presentó las pruebas como si fuera un fiscal en pleno juicio. Primero mostró el video en el que se veía a Elisa López dañando el vestido de Carlota. Luego, entregó el testimonio ocular de Sir Timothy Lawrence. Finalmente, desplegó los documentos falsificados y los registros financieros sospechosos que involucraban a Hartley y, de forma indirecta, a Camila. Con cada revelación, el rostro de Carlos se ensombrecía. La incredulidad inicial se transformó en una mezcla de consternación y dolor. Murmuró casi para sí mismo, con voz quebrada: ¿es posible que alguien a quien apoyé y elevé hasta aquí pudiera orquestar una crueldad semejante contra mis propios nietos? La voz del rey Carlos III, cargada de incredulidad y dolor, resonó en el gran salón. Cada palabra, cada imagen proyectada en la pantalla, era un golpe directo al corazón de la monarquía. El impacto de las revelaciones no dejaba espacio para la duda. La traición de Camila estaba comprobada. El monarca, con el rostro endurecido por la indignación y la humillación, entendió que ya no podía protegerla ni ocultar los hechos al público. La corona debía purificarse. Fue entonces cuando ideó una estrategia tan sutil como implacable: el Día de los Honores Reales. Oficialmente, se presentaba como un evento para celebrar la unidad y la caridad dentro del Reino Unido y la Commonwealth. En la práctica, era una trampa cuidadosamente diseñada para atrapar a Camila en su propio juego de engaños. Con la complicidad de Sir Edward Young, un veterano asistente de confianza, Carlos ordenó instalar discretos dispositivos de grabación en los salones privados de Clarence House. El objetivo era claro: obtener pruebas irrefutables directamente de la voz de la reina consorte. La caída pública de Camila. El día del evento, el palacio hervía de expectación. Entre los asistentes se encontraban altos oficiales militares, políticos de peso, representantes de la Commonwealth y figuras destacadas de la cultura británica. Todo parecía desarrollarse según lo previsto por Camila. Su nieto Freddie lanzó preguntas complejas y humillantes al joven príncipe Jorge, mientras las notas del discurso de la princesa Carlota desaparecían misteriosamente. Con una sonrisa calculada,
Elisa López se preparaba para ocupar el atril y brillar en lugar de la niña, pero el destino y la voluntad del rey intervinieron. Justo cuando Elisa estaba a punto de dar el paso al frente, la sala se oscureció y las pantallas gigantes se iluminaron. El murmullo se transformó en un silencio sepulcral. Allí, ante la élite del Reino Unido, comenzó a sonar la voz inconfundible de Camila. Gélida, autoritaria, daba instrucciones precisas, indicaba a Freddie cómo ridiculizar a Jorge, ordenaba a Elisa que se adueñara del atril y coordinaba la desaparición de las notas de Carlota. Un grito ahogado recorrió el salón. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca. Otros negaban con la cabeza, incapaces de aceptar lo que escuchaban. La verdad ya no podía ser enterrada. En primera fila, Camila se quedó petrificada, la sangre huyendo de su rostro. Intentó articular una defensa, pero el estruendo de la voz de su esposo la interrumpió. El rey, de pie, con los ojos encendidos por la ira y la decepción, pronunció el veredicto que resonaría en los anales de la historia real. «Basta, Camila. Has traicionado a esta familia. Has traicionado a la corona. Me has traicionado a mí. Tu familia no es digna de este linaje». La sentencia fue pública e inapelable. Guillermo apretó con fuerza la mano de Catalina, mientras la familia Parker Bowles, antaño ensalzada en actos familiares, se hundía bajo el peso de la exposición total. El estallido mediático. Al amanecer del día siguiente, el escándalo había cruzado todas las fronteras. Los videos se habían vuelto virales en cuestión de horas. Los titulares de la prensa británica e internacional coincidían. El complot real queda al descubierto. La traición de la reina. Conspiración en el corazón de la monarquía. La opinión pública, que durante años había tolerado la presencia de Camila con una mezcla de resignación y apatía, se volvió de manera fulminante en su contra. Las encuestas revelaban un desplome histórico en su popularidad, mientras que Guillermo y Catalina alcanzaban picos de aprobación sin precedentes. La narrativa mediática era clara. La monarquía tenía nuevos líderes legítimos y morales. El castigo y el destierro silencioso. El mismo Buckingham Palace actuó con firmeza. La familia Parker Bowles fue despojada de todas sus responsabilidades oficiales, de sus privilegios y del acceso a los actos públicos. Camila conservó el título de reina consorte, pero ya no era más que una denominación vacía. Se convirtió en una reina en nombre únicamente. Recluida en Clarence House, aislada del ojo público, vio cómo su personal era sustituido y cómo las instituciones que antes la apoyaban cortaban todos los lazos. Patronatos, organizaciones benéficas y benefactores privados se distanciaron con rapidez, borrando casi de inmediato lo que quedaba de su influencia. En su soledad, según informes confidenciales, Camila habría comenzado a escribir un diario en el que volcaba su ira, su humillación y sus fantasías de venganza. Pero aunque su resentimiento ardía en secreto, la monarquía había conseguido neutralizarla por completo. Un nuevo equilibrio en la corona. La caída de Camila marcó un antes y un después en la historia reciente de la familia real. Los observadores internacionales coincidían en que no se trataba solo de un caso de ambición personal frustrada, sino de algo mucho más profundo. Tocaba la esencia misma del sistema monárquico británico. La sangre, la legitimidad y la jerarquía que durante siglos habían definido quién podía y quién no podía ostentar el poder. Con la purga consumada, la balanza del poder quedó claramente inclinada hacia el príncipe Guillermo y Catalina, duques de Gales. En la mirada del pueblo, ellos representaban el futuro, la renovación y la estabilidad moral de la corona. Carlos, aunque seguía en el trono, había sellado sin quererlo el comienzo de una nueva era. Una era donde el legado de Camila quedaría reducido a una advertencia, un recordatorio de que ni siquiera los más cercanos al monarca podían desafiar impunemente la confianza de la nación. The palace reforms. After Camilla, the weeks that followed the scandal were marked not only by William and Catherine's rise, but by a slow, meticulous reordering of palace life. Historians would later call it the Quiet Reformation. Behind Buckingham Palace's gilded gates, a task force of senior courtiers, constitutional scholars,
and government advisors began drafting reforms. These were not revolutionary decrees shouted from balconies, but rather subtle, carefully worded policies woven into palace operations. Yet the consequences were profound. First came the Administrative Oversight Council, an internal body tasked with monitoring financial flows, charitable appointments, and official communications. Never again would forged letters or hidden transfers go undetected. Every directive signed in the king's name would now pass through a secure verification protocol, with multiple signatories required for extraordinary measures involving heirs. Next was the Child Protection Charter, unprecedented in royal history. It set boundaries around the education, health, and well-being of royal children. For the first time, independent pediatric specialists were given a formal role in palace operations, empowered to raise alarms if minor royals were placed under undue strain. While some traditionalists muttered that such safeguards undermined parental and monarchical discretion, the public overwhelmingly supported them. The most controversial reform, however, involved transparency measures. Select palace accounts and administrative decisions would now be subject to quiet parliamentary review. It was a compromise, shielding the mystique of the monarchy while reassuring lawmakers that abuse of influence like Camilla's would not reoccur. The diminished queen. For Camilla, the changes were nothing short of devastating. Though she retained the ceremonial title of queen consort, it became clear that the role had been hollowed out. Invitations to public events dwindled. Her calendar, once filled with patronage ceremonies, charity visits, and receptions, fell eerily silent. At Clarence House, her world shrank. Trusted aides were reassigned. Her calls to former allies went unanswered. The charitable trusts she had once nurtured quietly removed her name from their mastheads, wary of public backlash. Newspapers speculated about her state of mind, with some tabloids painting her as a tragic figure scribbling furiously in leather-bound diaries, while broadsheets debated whether she should retreat gracefully or risk further disgrace. Internationally, the optics were clear. Camilla had been reduced to a queen in exile within her own kingdom. She was no longer the force behind the throne, but a cautionary tale of unchecked ambition. Public lessons, global reactions. For the British public, the scandal was not just palace intrigue, but a mirror reflecting broader anxieties. In pubs and cafes, debates raged. Should the monarchy itself be modernized further? Could centuries of tradition coexist with democratic accountability? Internationally, Commonwealth nations followed the events with keen interest. In Canada, Australia, and New Zealand, leaders praised Charles and William for acting decisively, framing it as proof that the monarchy was capable of reform without external pressure. In the Caribbean, however, Republic movements used the scandal as fresh ammunition, arguing that personal rivalries in London highlighted the fragility of the crown's relevance abroad. The United States, fascinated as ever by British drama, consumed the scandal like a serialized Netflix show. American commentators praised William and Catherine's relatability strategy, teas with grandparents, children's homework sessions, hospital visits, as a masterstroke of modern public relations. The new royal hierarchy. By autumn 2025, the contours of a new hierarchy were unmistakable. Charles remained king, but the weight of leadership increasingly rested on William's shoulders. He chaired interfaith councils, led veterans' commemorations, and negotiated discreetly with Commonwealth leaders. Catherine emerged as the monarchy's cultural ambassador, weaving together tradition and accessibility with a skill that resonated especially with younger generations. George and Charlotte, once pawns in Camilla's ambitions, became symbols of resilience. Their smiles, their public poise, their recovery under their parents' care reinforced the narrative that the monarchy had not only survived the scandal, but grown stronger. A legacy of shadows, and yet, in the corridors of Clarence House, shadows lingered. Rumors persisted that Camilla was compiling her private writings into a memoir,
a dangerous prospect that could reignite divisions. Former supporters whispered that she still harbored dreams of vindication. Convinced that history would one day judge her, not as a villain, but as a woman who fought to secure her family's place in a rigid dynasty. Whether those whispers were truth or myth hardly mattered. What endured was the lesson of her fall, that in a monarchy where perception is power, even the most carefully concealed intrigues can be exposed, and once exposed, can topple decades of influence overnight. Los rumores en torno a la vida privada de Camila no tardaron en multiplicarse. Sus apariciones habituales en inauguraciones de jardines o actos benéficos, donde solía mostrarse sonriente y accesible, fueron reemplazadas por largas y discretas jornadas en consultas con abogados, reuniones con asesores del palacio e intentos cada vez más visibles de preservar la dignidad que se le escapaba entre las manos. Sus parientes más cercanos, los conocidos íntimos y, sobre todo, los miembros del clan Parker B.S., quedaron progresivamente apartados de las reuniones oficiales. Las celebraciones familiares, antes vibrantes y numerosas, se tornaron frías y silenciosas, marcadas por ausencias imposibles de disimular. El costo humano fue inmediato y doloroso. Los nietos de Camila, Freddie y Elisa soportaron las consecuencias sociales de manera directa. Las oportunidades de servicio público, así como los compromisos de alto perfil que los proyectaban como parte de la nueva generación real, fueron suspendidos indefinidamente. Los jóvenes, que hasta hacía poco aparecían con naturalidad en los actos oficiales, fueron casi borrados del ojo público, sumidos en una especie de ostracismo que alteró rutinas, amistades y expectativas. Las lealtades rotas, la pérdida de confianza y el aislamiento social se convirtieron en cicatrices difíciles de ocultar. El rey Carlos, atrapado entre el amor personal, el deber institucional y la protección de sus nietos, enfrentó un dilema histórico. Las grabaciones que revelaban la conducta de Camila lo obligaron a tomar decisiones que definirían su legado. Funcionarios del palacio, entre ellos Sir Edward Young, el asistente real que instaló los dispositivos de grabación ocultos, reconocieron en privado que actuaron movidos por un sentido de deber mayor, comparando su intervención con la dolorosa necesidad de extirpar un tumor. Para ellos, aquella tarea significó noches de insomnio, marcadas por la tensión de observar cómo se desmoronaban los vínculos familiares mientras se priorizaban los intereses de la institución. Las reformas en materia de seguridad y administración fueron inmediatas. La vida cotidiana de los hijos de Gales pasó a estar supervisada al detalle. Se reforzaron protocolos de protección y cualquier programa real que afectara a menores comenzó a requerir una estricta aprobación previa. Se creó un comité independiente de salvaguarda, integrado por expertos en protección infantil y asesores en derecho constitucional, encargado de evaluar riesgos y garantizar que episodios semejantes no pudieran repetirse. Paralelamente, el palacio puso en marcha auditorías internas destinadas a revisar redes de patrocinio, reducir el peso de influencias informales y evitar que ambiciones privadas se aprovecharan de la cercanía a la corona. El mensaje era claro. La estabilidad de la institución prevalece siempre sobre las agendas personales. Los cambios también alcanzaron el plano legal y operativo. Comenzaron discusiones en torno a un posible aumento de la supervisión legislativa sobre actividades palaciegas, especialmente en lo relativo a la financiación de obras benéficas y a los acuerdos vinculados con la sucesión. Voces conservadoras pidieron cautela, advirtiendo que una excesiva intervención parlamentaria podría politizar la corona. Sin embargo, comentaristas culturales ofrecieron un ángulo distinto, situando el escándalo en un marco más amplio. La persistencia de dinámicas de clase en Gran Bretaña, los temores frente a la influencia extranjera y las tensiones jerárquicas que aún impregnan a sus instituciones. En la era de las redes sociales, el escrutinio se intensificó. La exposición de los hijos de la familia real los hacía particularmente vulnerables al juicio público y al uso político de sus vínculos familiares.
Los analistas no tardaron en trazar paralelismos históricos. Comparaciones con la abdicación de Eduardo Dovez recordaron que la pugna entre deseos personales y responsabilidad institucional es un patrón recurrente en la historia de la monarquía británica. Así como en el pasado las crisis habían impulsado procesos de modernización, esta nueva fractura puso de relieve áreas urgentes de reforma y protección. Los niños vivieron de inmediato las consecuencias de la crisis. Sus interacciones en el patio de recreo, las actividades escolares e incluso las visitas de juego con amigos comenzaron a ser cuidadosamente supervisadas por personal de confianza. Las vacaciones familiares pasaron a organizarse en lugares apartados y bajo un estricto control de seguridad. Aunque la sonrisa de Jorge y Carlota regresó poco a poco a los eventos públicos, las huellas emocionales y físicas de la presión anterior aún se percibían. Guillermo y Catalina reaccionaron reforzando la supervisión con más cuidadores, médicos de cabecera y psicólogos especializados en infancia. Se implantaron procesos de aprobación formal para todos los compromisos reales, de manera que ningún miembro del personal pudiera actuar por iniciativa propia. Del mismo modo, se introdujo un sistema de verificación independiente para los nombramientos militares honorarios y para las solicitudes que requirieran el aval soberano. En el plano legal, surgieron complejas discusiones respecto a las firmas reales falsificadas y la coordinación de operaciones encubiertas. Aunque la persecución penal resultaba complicada por los privilegios institucionales acumulados durante siglos, las autoridades palaciegas colaboraron discretamente con fuerzas del orden para salvaguardar tanto la seguridad nacional como la integridad de la corona. Así, la pregunta que flotaba en el aire era ineludible. ¿Cómo reconstruirá la familia real la confianza perdida y cómo protegerá a sus herederos después de un escándalo tan profundo? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos tu visión sobre el futuro de la monarquía. No olvides dar me gusta, compartir este contenido y suscribirte para más análisis. Y haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla.